Jóvenes, en este video vamos a analizar el tema de derivadas parciales. Vamos a iniciar analizando la definición. Nos dice la definición: una derivada parcial de una función de diversas variables es la derivada respecto a cada una de esas variables, manteniendo las otras como constantes. Es necesario que remarquemos que para que podamos tener una derivada parcial es necesario que tengamos una función con varias variables. Debido a que el mismo nombre nos dice derivadas parciales, vamos a derivar cierta parte de la función. Entonces, para poder derivar ciertas partes de la función, esas partes las vamos a dividir con respecto a las variables que intervengan en la función. Por lo tanto, es necesario que la función tenga más de una variable, como ustedes ya han analizado en el tema de derivadas. Ustedes analizaron funciones donde solamente había una variable independiente y una dependiente. En este caso solamente manejaban la variable x. Para estos casos pues vamos a tener más de dos variables independientes y una variable dependiente. Ahora, la nomenclatura que se va a manejar es muy similar. Podemos manejar esta nomenclatura para referirnos a una derivada parcial: este símbolo, que es como una D, la F que indica la función, nuevamente el símbolo, y la X que indica con respecto a qué variable se está derivando. Esta otra nomenclatura, que también haría referencia a lo mismo, tenemos aquí: la función se va a derivar con respecto a X. Y la función está compuesta por dos variables, en este caso x y y. Esta nomenclatura, que también hace referencia a lo mismo, la derivada con respecto a x de la función. Y esta última nomenclatura, que es la más corta y que es la que vamos a estar utilizando para evitar llevar tanta escritura, que nos dice la derivada de la función con respecto a x. Esta parte de con respecto a x es donde va a estar cambiando. A veces vamos a poner con respecto a y. Si hubiese más de una variable, pues colocaríamos con respecto a z, con respecto a s, con respecto a t, con respecto al número de variables que intervengan en la función, como dice la definición. Tiene que ser la derivada respecto a cada una de esas variables. Bueno, dicho esto, hay que aclarar también que necesitamos recordar o necesitamos tener a la mano todos los conocimientos que aprendimos en el tema de derivadas. Más precisamente, tener a la mano nuestro formulario. Recuerden el formulario que nos indica cómo ir resolviendo cada uno de los casos que tengamos en la derivada. Vamos a analizar algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos un primer ejemplo. Tenemos la función, la vamos a denotar como f de xy, debido a que la función tiene dos variables independientes, que sería x y y. Entonces la función dice 5x al cubo menos 2xy al cuadrado menos 7y más 5. Esa es nuestra función, es un polinomio con dos variables independientes. Entonces, siguiendo la definición de nuestra derivada parcial, debemos de encontrar la derivada con respecto a la variable x y con respecto a la variable y. Vamos a hacer dos derivadas. Cuando nosotros vamos a comenzar con respecto a x, ya dijimos que íbamos a utilizar esta nomenclatura para no llevar tanta escritura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con respecto a x, la función, solamente la variable x va a funcionar como variable. La variable y va a funcionar como una constante no definida, ¿sí? Entonces, esto sería una constante por una potencia. Esto sería estas dos una constante y esta una variable.
Esto sería constante completamente y esto sería constante. Vamos recordando nuestras propiedades de derivación. En este caso vamos a aplicar la propiedad de constante, constante por variable y potencia, o constante por potencia. Estas propiedades nos decían entonces, para el caso de la constante, nos decían que cuando vamos a derivar una constante, el resultado es 0. Para el caso de la constante por variable, nos decía que cuando vamos a derivar una constante por una variable, el resultado es la constante. Y para el caso de la constante por potencia, nos decía que cuando vayamos a derivar este caso, la constante va a multiplicar al exponente seguido de la base o la variable, y al exponente se le va a restar 1. Esas son las tres propiedades que vamos a aplicar para derivar esta función con respecto a x. Entonces comenzamos. Este sería entonces constante por potencia, es esta de aquí. Entonces dice la constante va a multiplicar al exponente seguido de la base o de la variable, luego al exponente se le va a restar 1. Estos son conocimientos que ustedes ya tienen, solo es cuestión de recordarlos, ¿sí? Esta sería ya nuestra derivada. En un siguiente paso vamos a desarrollar las operaciones pendientes. El segundo término nos dice, estos dos son constantes y este es variable. Tenemos esta situación, el resultado va a ser la constante. Entonces simplemente dejamos la constante. Recuerden que y al cuadrado para este caso es constante. Entonces se queda menos 2y al cuadrado como constante. Y en los últimos dos términos, menos 7y más 5, ambos son considerados constantes. Entonces aquí su resultado pues daría 0. ¿Lo podemos poner o no lo podemos poner? Ahí lo colocamos para que vean paso a paso su desarrollo. Vamos a reducir las operaciones pendientes. Dice aquí 5 por 3, 15. X a la 3 menos 1, 2. Así nos quedaría. Este no tiene operación pendiente, lo transcribimos. Y esto de aquí lo ignoramos, es el 0. Entonces, cuando sacamos la derivada de esta función con respecto a x, este sería su resultado. 15x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Pero recuerden que en una derivada parcial necesitamos determinar la derivada de todas las variables que intervengan en la función. Entonces nos hace falta la variable y. Vamos entonces a determinar la derivada con respecto a y. Ahora las x van a ser constantes no definidas y solamente las y van a trabajar como variables. ¿Qué tendríamos? Constante, constante por potencia, constante por variable y constante. Nuevamente vamos a utilizar esas tres propiedades. Entonces resolvemos. Esto es constante, aquí nos daría 0. Estos dos son constante por potencia. Entonces aplicamos esta propiedad, dice la constante multiplica al exponente seguido de la base y se le resta 1. Ahí está, estamos aplicando esta propiedad. Siguiente término, constante por variable. Vamos a aplicar esta de aquí, dice que solamente dejamos la constante. Y último término, constante, aplicamos esta de aquí y nos quedaría 0. Ok. Quitamos operaciones pendientes, el 0 ya lo omitimos, aquí nos quedaría menos por más, menos 2x por 2, 4x, esto es constante, la base, 2 menos 1, 1, el 1 como exponente es imaginario, no lo colocamos, y menos 7. Este sería nuestro resultado para esta función cuando derivamos con respecto a x. Ok, si observan es muy sencillo el proceso. Lo único que debemos de tener en cuenta es nuestro formulario de derivadas, tenerlo presente, porque es con el que nos vamos a estar guiando. Vamos a hacer un segundo ejemplo.
Bueno, aquí tenemos un segundo ejemplo. Nuevamente tenemos una función con dos variables, x y y. Vamos a analizar. Primeramente vamos a derivar con respecto a x. ¿Y qué es lo que vamos a tener con respecto a x? Esto va a ser una constante, la y va a ser constante, los números van a ser constantes, entonces aquí tendríamos en este primer término constante por potencia. Nuevamente la misma propiedad que ya usamos. En el segundo término, como es con respecto a x, esto va a ser constante por potencia. Otra vez la misma propiedad. Tercer término, 8 y es constante, x es variable, entonces esto sería constante por variable. La propiedad que también usamos en el ejercicio anterior. Tercer término, y al cubo, como la derivada es con respecto a x, y va a ser constante y el 4 va a ser constante. Aquí sería la propiedad de donde nos da 0, que también analizamos en el ejemplo anterior. En este caso vamos a utilizar las mismas tres propiedades. Entonces, comenzamos. En el primer término, el 10 y el y van a ser constantes. Entonces nos dice la constante multiplicada por el exponente seguido de la base o la variable, y al exponente le restamos 1. Ahí ya estamos derivando el primer término. El segundo término, constante por potencia, la misma propiedad. La constante multiplica el exponente seguido de la base, al exponente se le resta 1. Ahí está. Tercer término, 8 y es la constante, x es la variable. Entonces aquí dice constante por variable es la constante. Ahí está. Cuarto y último término, ambos son constantes. Entonces aquí tendríamos 0 para ambos casos. Quitamos operaciones pendientes. Esto nos quedaría 10y al cuadrado por 2, 20y al cuadrado. Esto es constante, todo esto. Y la potencia nos quedaría x a la 2 menos 1, 1. Sabemos que el 1 como exponente ya está imaginario, no es necesario colocarlo. Siguiente, dice menos por más menos, 6 por 5, 30. En el exponente 5 menos 1, 4. ¿Sí? Más 8y, no tiene operación pendiente, y los ceros los omitimos. Este sería nuestro primer resultado, o el resultado para cuando derivamos con respecto a x. Vamos ahora a derivar con respecto a y. Entonces, ahora nuestras variables x van a ser constantes no definidas. Nuestra variable y va a permanecer como variable. Entonces tendríamos constante por potencia, constante, constante por variable, potencia y constante. Vamos a usar las mismas propiedades que hemos analizado. Comenzamos. Entonces 10x al cuadrado va a ser la constante, y nuestra propiedad dice la constante por el exponente seguido de la base, y al exponente le restamos 1. Ahí está ya el primer término. El segundo término es completamente constante, nos va a dar 0. Tercer término es constante por variable, nos va a dar la constante. Siguiente término es potencia. Dice la propiedad de potencia, el exponente pasa multiplicando a la base y a ese mismo exponente se le resta 1. Y el último término es constante, o sea que su derivada va a ser 0. Quitamos operaciones pendientes, nos quedaría 10x al cuadrado por 2, 20x al cuadrado, eso es la constante. Luego en la potencia nos quedaría y a la 2 menos 1, y a la 1. El 0 ya lo omitimos. Aquí no hay operación pendiente, transcribimos 8x. Aquí nos quedaría menos 3y, 3 menos 1, 2. Y el 0 de allá lo omitimos. Este sería nuestro resultado cuando derivamos con respecto a y. Ahí ya tenemos ambos resultados con respecto a x y con respecto a y. Ese ejercicio ya finaliza. Vamos a hacer otro ejemplo.
Bueno, aquí tenemos un tercer ejemplo. Si observamos ya se ve un poco diferente. El primer y último término son divisiones o fracciones, como lo quieras ver. Y lo podemos interpretar de dos maneras. Vamos a analizar las dos maneras. La primera es, si observamos nuestro formulario, esto parece una función entre constante y se puede resolver como función entre constante. Al igual que el último término, función entre constante. Podemos resolverlo de esa manera. Pero también las funciones sobre constantes me permiten considerarlas como una división, resolver la división, en este caso dividiríamos, 4 entre 2 nos daría 2. Aquí separamos, quedaría el primer término como 2 tercios x al cubo más 6 entre 3, 2y. Y si nosotros hacemos eso, omitimos la propiedad de función entre constante y seguimos resolviendo con las propiedades de constante, potencia, constante por potencia, como en los ejercicios anteriores. Si no lo hacemos, podemos resolverla como función entre constante. Vamos a analizar ambos casos. Si omitimos la propiedad, yo puedo replantear esta función resolviendo la división de la siguiente manera. 4xy al cuadrado entre 2, solamente es divisible las constantes, entonces nos quedaría 2xy al cuadrado. Así nos quedaría. El siguiente término que no tiene función entre constantes lo vamos a transcribir y nos vamos hasta el último término donde nuevamente hay una función entre constantes, pero que nuevamente podemos dividir. Recuerden que cuando tenemos un polinomio dividido entre un término podemos separarlos. Para cada término del polinomio le corresponde el mismo divisor. Entonces esto quedaría 2x al cubo entre 3. Y el siguiente más 6 entre 3, 2y. Y con eso ya replanteo mi función. Esta función es equivalente a la inicial, pero por la forma que tiene, ya no es necesario aplicar una función entre constante. ¿Cómo lo haríamos? Pues con las mismas propiedades que hemos trabajado. Vamos a derivar con respecto a x. Aquí tendríamos entonces 2 y y al cuadrado son constantes y están multiplicando a una variable. Entonces es constante por variable, su derivada va a ser la constante. Aquí nos quedaría entonces 2y al cuadrado. El siguiente término, tenemos una constante por una potencia. Nos quedaría la constante multiplica el exponente seguido de la base y al exponente se le resta 1. Siguiente término, tendríamos una constante. Esto sería 0. Siguiente término. Esto, si nosotros lo denotamos como fracción, 2x al cubo entre 3, esto es lo mismo que si yo tuviera 2 tercios de x al cubo. Quizás de esta manera sea más sencillo entenderlo como constante por potencia. Entonces, si es constante por potencia, yo puedo, la constante multiplica el exponente seguido de la base y al exponente le resto 1. ¿Sí? Resolvemos con la misma propiedad. Y por último, el 2y nuevamente va a ser constante porque derivamos con respecto a x y nuestra derivada va a ser 0. Aquí ya derivamos todos los términos, hay operaciones pendientes, vamos a quitarlas. Este no tiene operación pendiente, se transcribe. Aquí decimos 3 por 3, 9, 3 menos 1, 2. El 0 ya no lo vamos a colocar. Aquí tenemos un producto de fracción. 2 por 3, 6. 3 por 1, 3. Esto lo podemos reducir a 2 enteros. 6 entre 3. Vamos a ponerlo como 2 enteros para no escribir tanto. X, 3 menos 1, 2. Y con esto, este sería nuestro resultado. Ese fue nuestro resultado de derivar esta función o su equivalente con respecto a x. Pero vamos a resolver esa misma derivada, pero con la función original y con la propiedad de función entre constante.
¿Qué nos dice la propiedad de función entre constantes? Ustedes en su formulario lo tenían y dice que cuando derivemos una función entre una constante, su derivada va a ser 1 sobre la constante por la derivada de la función. O lo que es lo mismo, la derivada de la función entre la constante. Esa es la propiedad que vamos a utilizar. Vamos resolviendo de esa manera. Entonces decimos, vamos a derivar con respecto a x, pero ahora aplicando esa propiedad. Aquí tendríamos el primer caso, función entre constante. Entonces dice 1 sobre la constante por la derivada de la función. Esto es lo mismo si ponemos la derivada de la función en el numerador, porque aquí tenemos un producto de fracciones que va a ser directo. Entonces ponemos, para dejarlo un poquito más claro, vamos a colocarlo así. Tenemos la derivada de la función, que sería esto. Como es con respecto a x, tendríamos 4 y y al cuadrado son constantes por una variable. Entonces su derivada es la constante. Nos quedaría 4y al cuadrado. Allí hicimos la parte del numerador. Luego dice entre la constante es 2. Entonces nos quedaría así. Ahí ya resolvimos la función entre constante del primer término. El segundo término lo vamos a resolver igual que en el ejercicio anterior, porque no es una función entre constante. Dice la constante multiplica al exponente seguido de la base, y al exponente se le resta 1. Es una constante por potencia. El tercer término, como es respecto a x, la derivada, la y entonces es una constante. Nuestra derivada sería 0. Y el último término, nuevamente tenemos una función entre constante. Vamos a volver a aplicar esta propiedad y nos dice la derivada de esta función, de este binomio, como derivamos con respecto a x, pues solamente haríamos de aquí porque esto sería 0. Entonces sería la constante que multiplica al exponente seguido de la base, y al exponente le restamos 1. Esto sería 0, lo vamos a colocar para que sepamos de dónde salió. Y entre la constante, dice mi propiedad. Quitamos las operaciones pendientes, entonces aquí nos quedaría 4y al cuadrado entre 2, 2y al cuadrado, es divisible. Luego 3 por 3, 9, x a la 3 menos 1, 2. El 0 lo omitimos, más 2 por 3, 6, x a la 3 menos 1, 2. El 0 lo omitimos, entre 3. Y ese, para no hacer otro paso, aquí tendríamos 6 entre 3, 2. Vamos a ponerlo directamente. Y este sería nuestro resultado, que si observamos, pues es el mismo que obtuvimos en el caso anterior, cuando convertimos esta función inicial a un equivalente. ¿Sí? Entonces, si observamos, ese es el mismo resultado. Podemos hacer una forma o la otra. Aquí nada más hicimos la derivada con respecto a x, vamos a hacerla ahora con respecto a y. No voy a borrar la función equivalente, porque nuevamente quiero mostrar este proceso, donde si aplicamos la propiedad de función entre constante, o si dividimos y encontramos una función equivalente, pues es exactamente lo mismo. Llegamos al mismo resultado. Vamos entonces ahora a derivar con respecto a y, primeramente con la función equivalente. Entonces aquí tendríamos, estos dos van a ser constante por potencia. Entonces dice la constante multiplica el exponente seguido de la base y se le resta 1. Esto va a ser constante porque es con respecto a y, entonces su derivada va a ser 0. Esto va a ser potencia, entonces dice el exponente multiplica la base y se le resta 1. Esto va a ser constante, entonces ahí tendríamos nuevamente 0. Y aquí vamos a tener constante por variable, que según el formulario es el resultado constante. Reducimos términos
O realizamos operaciones pendientes, dice 2x por 2, 4x. Y a la 2 menos 1, 1. Ahí está. Este lo omitimos. Menos 2. Y a la 2 menos 1, 1. Ahí está. Lo omitimos y más 2. Este sería nuestro resultado de la derivada con respecto a y. Haciéndola sobre de la función equivalente. Vamos ahora a resolverlo con la función original y aplicando la propiedad de función entre constante. Para que veamos nuevamente la equivalencia. Entonces nos quedaría aquí, dice la derivada de la función, pero ahora como es con respecto a y, esto va a ser constante por potencia. Tu derivada sería la constante que multiplica el exponente seguido de la base y que se le reste 1. Luego decía la propiedad esto dividido entre la constante, así. Ahí aplicamos la propiedad. El segundo y tercer término lo derivamos igual que en el ejercicio anterior porque no es función entre constante. Aquí tendríamos una constante, entonces sería 0. Y aquí tendríamos una potencia, que sería el exponente, multiplica la base y le restamos 1. Y el último término otra vez tenemos una función entre constante y vamos a volver a aplicar la propiedad que dice la derivada de la función, como es con respecto a y, esto va a ser 0. Entonces aquí tendríamos 0 más constante por variable es la constante. Y esto dividido entre la constante según la propiedad. Quitamos operaciones pendientes y esto nos quedaría 4x por 2, 8x, y a la 2 menos 1, y a la 1, dividido entre 2. Aquí, menos 2, y a la 2 menos 1, 1. Y por último, 0 más 6, 6 entre 3, 2. Este es divisible, vamos a hacerlo en este paso para no hacer otro siguiente paso. 8 entre 2 nos da 4. Y aquí podemos observar que llegamos al mismo resultado nuevamente cuando derivamos con respecto a la función equivalente o cuando derivamos con respecto a la función original aplicando la propiedad de función entre constante. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, aquí tenemos el siguiente ejemplo, que si observamos, pues nuevamente no se parece a los ejemplos anteriores. ¿Por qué? Por el hecho de que estamos agregando un término que es diferente, ¿verdad? Que sería este, el primero y último. ¿Por qué es diferente? Porque ahora tenemos, estos términos son constante entre función, es al revés. En el caso anterior teníamos función entre constante, ahora tenemos constante entre función. Y el tener constante entre función significa aplicar una propiedad nueva o otra propiedad, no la misma, ¿verdad? Aquí vamos a tener el único inconveniente de que no vamos a poder omitir la propiedad como en el caso anterior. En el caso anterior dividimos y omitimos la propiedad. Aquí no lo podemos hacer porque no podemos dividir. Es decir, no es lo mismo que tengamos
el polinomio en el numerador y la constante en el denominador, a tener la constante en el numerador y el polinomio en el denominador. Aquí ya no podemos hacer esa división. Entonces, forzosamente vamos a aplicar la propiedad de constante entre función. ¿Y cómo dice nuestra propiedad constante entre función? Vamos a recordarla. La coloco y luego la voy a tener que borrar. Tenemos aquí una constante entre una función. Cuando queremos su derivada, pues lo que vamos a hacer es, según la propiedad, un menos que ya viene definido por la fórmula, la constante en el numerador, la función en el denominador, pero esta elevada al cuadrado, y además multiplicamos por la derivada de esa función. Esa es nuestra propiedad que, como les dije anteriormente, les recomiendo tener a la mano su formulario para que puedan ir viendo de qué manera vamos a ir resolviendo cada uno de los ejercicios. Bueno, esta sería la propiedad. Vamos a resolver. Entonces, si derivamos con respecto a x, ¿cómo nos quedaría? Constante entre función. Aplicamos la propiedad que acabamos de decir. Entonces, nos dice menos la constante, en este caso la constante es 3, entre la función tal y como aparece, pero elevada al cuadrado, por la derivada de esa función. Y como estamos derivando con respecto a x, este primer término sería 2y al cuadrado es constante por variable. Entonces quedaría la constante 2y al cuadrado. Este segundo término es constante, entonces aquí te quedaría un 0. ¿Sí? Ahí ya aplicamos la propiedad. El segundo término vamos a resolverlo como este sería variable, estos dos serían constantes. Entonces tenemos constante por potencia. Dice menos la constante que multiplica el exponente de la potencia seguido de la base de la potencia, y al exponente se le resta 1. Ahí está. Y este último término nuevamente es una constante entre función. Vamos a aplicar nuevamente la propiedad. Lo voy a hacer en la parte de acá abajo porque no va a caber allá. Entonces nos quedaría, tengo un más aquí y un menos que ya viene dado por la propiedad. Ahí vamos a tener un choque de signos, ¿sí? Podemos borrarlo desde un inicio y dejar el menos, que sería el equivalente, o puedes en un siguiente paso quitar ese choque de signos. Nos dice la constante, entonces quedaría aquí la constante 5 entre la función elevada al cuadrado está, y luego por la derivada de la función. Pero como derivamos con respecto a x, solamente quedaría constante por variable igual a la constante, y esto se haría 0 porque es una constante. Nos quedaría así. Bueno, reducimos términos o realizamos las operaciones pendientes. Aquí tendríamos menos por más, menos, y nos dice 3 por 2y al cuadrado, 6y al cuadrado. El 0 ya no tiene caso multiplicarlo. Este binomio al cuadrado no lo vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque no tendría caso desarrollar ese binomio, debido a que cuando nosotros desarrollamos una potencia es con la intención de lograr alguna reducción. Si no vamos a lograr alguna reducción, no tiene caso desarrollarla, como es el caso de ahorita. Si yo desarrollo aquí, me va a quedar un trinomio que no va a ser equivalente en ningún término al término de arriba. Entonces no tendría caso desarrollarlo, lo dejamos así. Luego continuamos. Aquí tendríamos menos por más menos. 5y al cubo por 2, 10y al cubo, seguido de la base. 2 menos 1, 1, y ahí queda, ¿sí? Y al último tendríamos este más por menos menos, que decíamos que desde un inicio lo podríamos colocar. Y luego tenemos 5 por 3, 15. Y en el denominador nuevamente no desarrollamos esa potencia.
por lo que ya dijimos. Y ese sería nuestro resultado. Ahí está, ¿sí? Esa es nuestra derivada con respecto a x. Vamos a finalizar haciendo la derivada con respecto a y. Entonces, nuestra derivada con respecto a y, nuevamente vamos a tener la constante entre función, vamos a tener que volver a aplicar esa propiedad. Entonces nos dice, menos, que ya viene definido por la propiedad, la constante entre la función al cuadrado, tal y como aparece en la función, por la derivada de la función, y aquí va a cambiar porque ahora derivamos con respecto a y. Entonces, ¿qué sería? Tendríamos constante por potencia, entonces decimos la constante multiplica al exponente seguido de la base y al exponente se le resta 1. Luego tenemos más 8 donde ahí va a ser 0 porque es constante. Luego tenemos aquí, como es con respecto a y, esto va a ser la constante y seguimos teniendo constante por potencia. Entonces sería menos la constante que multiplica al exponente seguido de la base y que al exponente se le reste 1. Continuamos acá. Luego dice más, pero viene el menos de la propiedad. Entonces vamos a colocarle aquí ya directo el menos. Dice la constante entre la función al cuadrado, luego por la derivada de la función. Y como ahora estamos derivando con respecto a y, esto va a ser constante, entonces ahí sería 0, menos, y esto es constante por variable, la constante, así quedaría. Quitamos las operaciones y nos quedaría menos por más, menos. Dice aquí 2x por 2, aquí tendríamos 4x, y a la 2 menos 1, 1. Este sería el resultado de aquí, el 0 se omite. Entonces tendríamos 3 por 4xy, 12xy en el numerador. En el denominador tendríamos el binomio al cuadrado que no desarrollamos. Ahí está. ¿Sí? El segundo término sería menos por más, menos 5x al cuadrado por 3, 15x al cuadrado, y a la 3 menos 1, 2. Ahí está. Y por último, tendríamos aquí menos por menos, más, y nos quedaría 5 por 2, 10 en el numerador, y en el denominador el binomio al cuadrado que no desarrollamos. Y con esto finalizamos esta derivada. Ok, hasta aquí vamos a dejar este video. Les recomiendo que tengamos siempre nuestro formulario a la mano porque es necesario aplicar las propiedades y es necesario recordar todos los conocimientos que adquirieron en su curso de derivadas.